Bueno, los invito a abrir en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Primera Samuel, capítulo 17. Y vamos a dar lectura, primeramente, a 4 versículos, desde el 34 al 37. Dice así: Y David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él, y heríalo, y librábale de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová me ha librado de la garra del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová sea contigo. Continuando un poquito con la línea de pensamientos de hace unos 15 días, o un poquito más me parece, donde habíamos hablado de justamente qué es lo que Dios mira de sus siervos, de los que Él escoge, que no mira su apariencia ni lo grande de su estatura, sino que mira el corazón. Gracias. Esta semana, pensando en este pasaje, me llamó la atención primeramente la confianza que tenía David en Jehová, pero todo lo que David le cuenta a Saúl eran experiencias que este joven había vivido mucho tiempo antes. La verdad desconozco la edad que tendría en esta etapa de su vida, pero supongo que debe ser un mancebo, un joven pequeño. Y eran experiencias que había vivido tiempo antes de ser ungido por Dios por medio de Samuel. Y era alguien que en su familia no era tenido podemos decirlo así, en estima, ya que cuando Samuel va a ungir a un rey de la familia de Elí, hacen pasar a todos, pero él nunca fue convocado a esa reunión familiar, sino que el Señor le dice: falta uno. Y ahí es cuando lo van a buscar, desestimándolo totalmente. Pero pensaba en esta experiencia que a David le tocó vivir, cuántas noches y cuántos días habrá pasado de su vida mirando y contemplando esta tarea de cuidar las ovejas, cómo su corazón fue amando a través de su vida al Señor y se fue entregando. En este tiempo el Espíritu Santo no entraba en los corazones como ahora, ni tampoco había iglesias, ni tampoco había Biblias que uno se podría llevar al campo y leer la Biblia en total paz, sino que de alguna manera, tal vez por su padre o su madre, escuchó la palabra y amó al Señor, y a través de los años cortos hasta esta experiencia, el Señor le permitió, le dio la gracia de amar a Dios, de tomarlo por su confianza, de aprender a experimentar lo que era la vida solitaria, pero experimentar también lo que era el cuidado de Dios, su benevolencia y por sobre todas las cosas el conocimiento de que todas las cosas que él hacía en su juventud, les vuelvo a repetir, antes de ser ungido, era guiado por Dios, y la mano de Dios era sobre él, y el cuidado de Dios estaba sobre él. A tal punto que yo busqué, digo, bueno, a ver, ¿qué es un león o un oso en estas escrituras, en esta parte de la tierra? Porque uno
por ahí conoce los osos de la zona de la selva, de Canadá, de Estados Unidos, que son osos medianamente, los osos grandotes marrones esos, o los polares, o si cuando habla de un león, habla del león que nosotros conocemos. Y sí, eran animales muy similares, no eran animales pequeños. El león, por lo menos lo que dice el diccionario bíblico, era un animal que medía prácticamente 2,40 metros por 1,20 m. Animales grandes, al igualmente que los osos. Y acá David, es claro, los tomaba, como dice acá, le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. O sea que David era un joven, pero que sabía pelear y tenía esa fortaleza, porque otro único, por lo menos que yo me recuerde ahora, tal vez hay alguno más, pero que mataba con estas características era Sansón, que tenía la fuerza que Dios le daba para poder vencer a un león. Pero lo que me llamó la atención es que David, durante todos esos años de su experiencia, que no era tomado por estima por su familia, no desaprovechó el tiempo, sino que tuvo la oportunidad de conocer a Dios, y estas experiencias que Dios le permitió vivir despertó en él un amor y un celo profundo por Dios, a tal punto que estas experiencias que David vive, podemos decir, son experiencias personales, por cuanto él cuida lo que la familia, un bien material que la familia le había dado. Es una responsabilidad que él tenía, que se pone a disposición, que lo cumple, un trabajo, lo hace con responsabilidad, y ante las adversidades, ¿sí?, como dice acá, un oso o un león, él cuidaba lo que se le había encomendado. Era algo personal y directo. Y lo interesante, me venía a la memoria el texto que dice en Pedro, ¿no? Que el león anda alrededor buscando a quien devore. Y en esta primera experiencia podemos decir, que nos toca a cada uno de nosotros, es justamente ver las experiencias personales y en cuántas cosas puede el enemigo de nuestras almas, que viene como un león o como un oso, viene a arrebatar lo que el Señor nos ha dado y lo que el Señor nos ha entregado en nuestras manos. Y esto estamos hablando, vuelvo a repetir, de un inicio de experiencias que tuvo David a lo largo de su vida, en el campo, y pensaba, ¿no?, cuáles son aquellas experiencias pequeñas que podemos, o cuestiones que Satanás nos puede ir robando, porque aparte no sé cuántas ovejas tendría, pero estaba atento a cada una de ellas y a la situación y a todo lo que pasaba a su alrededor. Y hay muchas cosas, podemos decir, que nos han sido encomendadas, que forman parte de nuestra vida, que el león quiere justamente destruir, porque, como dice acá, ¿no?, si el león que robaba se volvía contra él lo mataba. No lo mataba por matar, era si corría peligro su vida. Y en estas pequeñas cosas, podemos decirlo así, que nos toca vivir, hay cosas que dejamos pasar desapercibido o lo tomamos, como siempre decimos, por costumbre, pero que son cosas que el león o el oso nos van robando. Y esto lo tengo que decir, que bueno, hace un tiempo vengo notando. Uno puede decir, bueno, es un detalle, pero ustedes fíjense que procuramos, a lo largo de todo el año, ser puntuales con las reuniones. Y las reuniones empiezan en un horario en particular, a las 10 de la mañana, a las 6, a las 7, y cada uno tendrá su dificultad, pero la reunión empieza a 6 y 2, 6 y 5, 6 y 10. Y eso habla también de la puntualidad con los que cada uno de nosotros debemos respetar también
al Señor que nos convoca a una reunión y que tenemos que cumplir y que lo tomamos como parte de nuestra vida, llegar tarde. Y es un pecado llegar tarde a las reuniones. No es correcto. Y lo vuelvo a repetir, cada uno tendrá su justificativo, por eso no puedo acusar a nadie en forma particular, porque yo también llego tarde, particularmente un día a la semana que me cuesta mucho llegar a horario, que son los martes, nunca puedo llegar antes, siempre pasa algo, pero uno procura tratar de llegar a horario, y es algo que el ladrón, el león, nos va robando, que es la sensibilidad a estar en la casa del Señor, a llegar puntual a las reuniones, a cumplir con lo que el Señor nos pide, y son cosas con las cuales no debemos negociar, sino que directamente, como dice acá, echar mano a la quijada y matarlo. No podemos tener compasión de las cosas que nos causan que pequemos contra nuestro Dios. Eso, por ejemplo, en una forma práctica, la lectura de la palabra de Dios, la vida de oración, la asistencia a las reuniones, la vida de santidad, las distintas experiencias de nuestra vida, nuestra familia, qué es lo que ponemos primero delante del Señor antes que nosotros. Son todas cosas que si no nos damos cuenta, Satanás nos va quitando, nos va robando y no nos damos cuenta. Pero ante ese primer ataque, o si nosotros ya empezamos a ver que de esta manera Satanás está obrando con nosotros, tomar cartas en el asunto, porque David creyó en Jehová y su experiencia siguió avanzando. ¿Y por qué siguió avanzando? Porque cuando se enfrenta a Goliat, no era una experiencia que él le tocaba en forma directa. No es que Goliat lo fue a buscar a él para pelear contra él. Bueno, conocemos la historia. Fue al campo de batalla, escuchó los gritos, percibió el miedo del pueblo y dice, como dice el versículo 47 del mismo capítulo, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra y él os entregará en nuestras manos. Lo interesante de esta experiencia es, como le decía, es que no era una experiencia directa que él tenía con Goliat. Muchas veces hemos escuchado, y yo mismo lo he predicado en alguna reunión, de cuando nos tenemos que enfrentar con los Goliat de nuestra vida, aquellos gigantes a los cuales hay que hacerle frente. Pero acá me llamó la atención esta perspectiva, que él se metió a un lugar donde nadie lo había llamado, pero escuchó que había alguien que blasfemaba contra Dios, que lo estaba provocando, y todas esas experiencias previas que él había tenido en su vida, el conocimiento que había adquirido de Dios, en el cuidado, en sus acciones, en la confianza que él tenía, lo llevó a ya dar por ganada esta batalla antes de comenzarla. Y pensaba, ¿no? Para mí, en lo personal, qué lejos uno está de decir, bueno, uno ve una experiencia, o podemos decir, vemos ese Goliat, ese gigante que va a venir contra nosotros y ya sabemos que le ganamos. Generalmente no es así. Generalmente lleva todo un proceso de tratamiento espiritual, de orar, de que el Señor nos ayude. Pero ¿cuántas veces, y lo tomo en forma personal, ¿no?, he dicho, bueno, el Señor va a permitir esta prueba, o veo que va a haber una prueba? Bueno, ya está ganada. El Señor, yo sé que lo voy a ganar, porque el Señor está conmigo. Habla, como les decía antes, de un conocimiento íntimo de un joven, porque era un joven, del Dios que estaba con él, y que sabía cómo Dios había obrado, y conocía cómo obra, porque acá se ve una fe plena en este joven. Es decir, ya el Señor me dio la victoria. Yo no voy a perder contra esto.
ya está ganado. Y pensaba, ¿no?, que ante qué cosas nosotros como iglesia o en forma personal podríamos decir tenemos que enfrentarnos de esta manera. Porque les vuelvo a decir, era Goliat contra el ejército de Israel. Él era un pastor de ovejas, pero tenía que ir luego a enfrentarse. ¿Y cuál sería su experiencia? ¿Cuál hoy, si lo tenemos que llevar a nuestros tiempos? Año 2025. ¿Cómo podemos decir? Bueno, el Señor está permitiendo pruebas, luchas. ¿Quién provoca a la iglesia? ¿Quién nos provoca como cuerpo de Cristo? ¿Y qué actitud tenemos? Yo pensaba, ¿no? A veces tomamos muy livianamente el tema, por ejemplo, del modernismo o de las corrientes nuevas que se están levantando, de los pensamientos que tanto hemos hablado, los pensamientos que modifican, que hemos tratado durante el año pasado, el tema el amor propio. El mismo pastor habló durante el campamento de las iglesias denominacionales y sus pensamientos y sus corrientes de pensamientos nuevas. Había una que habían dicho, no me acuerdo si fue en el campamento o quién lo comentó, que decía, ¿no?, que ahora lo que las iglesias denominacionales promueven es que si yo hice algo mal, Dios lo permitió. ¿Vos fuiste el que me comentaste, Flor? Que Dios lo permitió para llegar a un buen fin. Algo así era, ¿no? Está bien, porque como que no hay que arrepentirse, porque aquí Dios volvió. O sea, injustifica los medios. Sí, o sea, que no es necesario arrepentirse si alguien pecó, porque eso va a llevar a un buen fin. Quitan el arrepentimiento, la confesión de pecado, y eso se mete, y eso es una blasfemia contra Dios. Es una blasfemia contra la palabra, es una blasfemia contra la sana doctrina, una herejía. Entonces, todas esas cosas que en este tiempo se están levantando, ya se han levantado, pero que ahora el problema es que está al alcance de cada uno de nosotros, y como siempre decimos, lo tomamos como normal, o ya nos acostumbramos, o no vemos el peligro. No vemos el peligro. Podemos decir, no vemos al gigante que está parado sobre nosotros. Y es un problema, porque David lo vio y no tuvo miedo. Acá no nos dice, nunca hemos sido enseñados a tenerle miedo a las corrientes modernistas, ni hemos sido llamados a tenerle miedo a los apóstatas, sino a combatir, pero eso requiere justamente el conocer las Escrituras. Pero lo que movió a David, lo que a mí me llamó la atención, era ese vivo celo por Jehová. Y pensaba, y eso es lo que a mí me falta, que es el amor sincero hacia Dios, para que uno pueda tener ese celo, es decir, esto está blasfemando al Señor. Primero reconocer qué es lo que está afectando a la iglesia, a la doctrina, y tomar cartas en el asunto en lo que a mí corresponde. Cada uno después en su vida personal lo verá. No transigir con las doctrinas del demonio y ser celosos. ¿Por qué? Porque conocemos que Dios es un Dios santo, que nos busca y que nos llama a luchar esta buena batalla por la fe, como dice la palabra, alzando bandera por la verdad. Y estas dos experiencias que David vivió lo van llevando a este joven hacia el propósito que Dios lo había llamado de ser, ¿qué cosa al fin y al cabo? Rey de Israel. Pero él nunca se había dado cuenta de este detalle. O sabía, pero lo que me llamó es que estas dos experiencias que David tiene, primero digo dos experiencias porque están juntitas en el capítulo, pero las que vivió,
no hicieron otra cosa que demostrar que él tenía confianza en el Señor y que tenía la capacidad de lucha directa. Podemos decirla de lucha cuerpo a cuerpo. Pero a partir de acá, la vida de David da un cambio y su experiencia cambia. Su vida espiritual, sus experiencias van a cambiar, porque hasta pasado estos acontecimientos es llevado con Saúl, porque también en otro mismo capítulo habla justamente de que era el que tocaba el arpa cuando el espíritu malo atormentaba a Saúl. Y se empezó a mover en el pueblo comúnmente, iba y venía y el pueblo lo amaba, y Saúl empezó a tener celos. Y lo interesante es que la experiencia cambia porque de ser alguien que no era nadie, un simple pastor de ovejas, y él lo sabía, pasó a ser yerno de Saúl. Y me llamó mucho la atención un pasaje, está en 1 Samuel 19, creo, ¿no? No, el 18, 1 Samuel 18, no lo había marcado este. Cuando Saúl realmente lo quiere matar, pero no sabía de qué manera atraparlo, se le ocurre a Saúl ponerlo como su yerno. Y David, con toda sinceridad de corazón, le dice a Saúl en el 18, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre Israel para ser yerno del rey? Entonces, esta expresión me llamó la atención mucho porque era sincero y él sabía lo que era, pero no había tomado dimensión todavía para lo que el Señor lo había llamado. Y nunca procuró nada, ni un lugar en el reino, sino que el Señor solo lo fue llevando para que tomara el lugar que le tenía que corresponder. Pero dijimos, él tenía la capacidad física de luchar, pero si ustedes luego leen en sus casas el 18 y el 19, la experiencia cambia, porque la experiencia de David, a partir de ahora, era una experiencia de huir, ya no de luchar. Alguien que siempre había ido al frente, que siempre había luchado, que siempre había peleado y siempre había vencido, ahora su experiencia cambió. No tenía que luchar, tenía que esperar, tenía que huir, se tenía que esconder. Y eso, hermanos, pensaba, tal vez nos puede pasar a cada uno de nosotros, no ya en el mundo, sino en la propia iglesia. Cuando podemos llegar a sentirnos maltratados o en alguna situación en la cual nos pone triste o agobiados o no sabemos cómo reaccionar o qué hacer, no ir al choque. Porque eso, ¿qué hubiese pasado si David, las 3 veces que Saúl lo intentó matar, que le tiró con una lanza y David la logró esquivar, él hubiese respondido de la misma manera? Directamente le hubiese cortado el cuello. Pero no lo hizo, sino que se escapó, huyó las 3 veces, y la última, cuando su esposa le dijo que su padre lo mandaba a buscar, tuvo que huir. Se escapó. Habla también de una experiencia de humillación de David. ¿Por qué? Porque él nunca se animó a levantar la mano contra Saúl. ¿Por qué motivo? Porque era ungido del Señor. No iba a levantar nunca la mano contra alguien que Dios había ungido. Por eso vemos cómo este joven que iba creciendo y que iba tomando lugar para lo que el Señor lo había llamado, tuvo que ir pasando distintas experiencias.
Y yo no sé realmente cada uno de ustedes en qué estadio de la vida cristiana se encuentran, si luchando cuerpo a cuerpo, en forma personal, contra un oso o un león, luchando porque el nombre de Dios es blasfemado y trabajando para que esto no sea así, sabiendo que el Señor ha de dar la victoria, o tal vez con algún problema, con algún hermano, alguna situación en la iglesia que los tenga preocupados o cargados. Pero lo que sí David sabía, que todas esas cosas Dios a su tiempo las iba a acomodar y le iba a dar la victoria. Cada uno sabe en qué experiencia se encuentra, pero lo que para mí me hizo mucho bien estos pensamientos son para ver justamente cuánto me falta todavía del conocimiento y la fe plena en mi Dios, en mi Salvador, que no importa en cuál situación estemos, si confiamos plenamente en Él siempre nos ha de dar la salida. No sabemos el tiempo, no sabemos cuánto una experiencia puede durar, o cuánto se puede extender, o cuán profunda puede ser. Pero donde nos encontremos, el Señor siempre va a estar esperando y mirando. Y lo interesante es que David nunca perdió en Dios la fe, nunca renegó de su suerte, sino que cuando David huye la primera vez que se va a Nahot, no volvió a su casa. Directamente fue y habló con el profeta Samuel y le contó lo que pasaba, y Samuel lo ayudó. Y luego siguió su experiencia, ¿no?, de huidas, hasta el día que tuvo que tomar posesión del reino. Pero les decía, lo que a mí me llamó la atención es que él nunca procuró, esperó y nunca rechazó nada de lo que Dios le dio. Siempre esperó y aceptó. Siempre esperó y continuó. Nunca renegó. Y eso habla de un crecimiento, como les decía, espiritual, y el Señor en este año que ha de comenzar, que hace justamente a todas las muchas actividades que tenemos en la iglesia, que el Señor nos permita justamente ser celosos de su obra, de guardar la palabra, de no negar su nombre, de saber esperar, de no reaccionar de mala manera, de saber que el Señor va a estar con nosotros. Pero eso requiere, como decíamos anteriormente, de una experiencia de conocimiento. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. El Señor nos va dando un crecimiento espiritual a lo largo de los años, a cada uno según, como decíamos al principio, que Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, sabe cuáles son los propósitos, cuál es el llamado que el Señor nos ha hecho, y Él espera. Y nos hace pasar, justamente como decíamos, experiencias para bendición. Entonces, que el Señor nos ayude, porque esto aplicado a la cena es justamente pedirle perdón a Dios si hemos perdido alguna cosa que Él nos ha dado, si no soy celoso de su palabra, de su obra, y si estoy pasando por una etapa de tribulación, bueno, que Él me ayude también a poder pasarla, poder esperar y remitir todas las cosas al Señor, que es el que juzga justamente. Y si alguno tiene que pedir perdón a algún hermano por alguna situación, bueno, es también un motivo para presentarlo en la cena. Que el Señor nos bendiga, nos ayude en estos sencillos pensamientos a participar ahora de los mismos.